Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con ustedes para comentarles un tema que me parece que es bien bonito y muy importante y del cual no hay mucha información, que es la acupuntura. Y no solamente la acupuntura, sino la acupuntura en niños. Y me estoy acompañando del doctor Michel Durán, que además de que es papá de uno de mis hermosos pacientes, es nuestro acupunturista en Atín. Bienvenido, Michel. Muchas gracias, Eli. Bueno, pues vamos a resolver un chorro de dudas y yo creo que una de las principales es resolver la cuestión de que si la acupuntura es una cuestión de fe, es una filosofía o realmente tiene una base científica para poderlo utilizar y nos sirve como un apoyo para no dar tanto medicamento a los niños y ofrecerles distintas alternativas a la medicina alópata, es decir, a la que normalmente conocemos con los médicos. Y para eso, ya antes de que nos expliques, Mitch, ¿qué es la acupuntura? Me gustaría explicarles también que el doctor Michel es médico. Él se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México como médico y después hizo 5 años en China. Eso significa que habla chino y lee chino, ¿no? Pero bueno, sí. Y lo que quiero saber es eso, Mitch. ¿Qué es la acupuntura? ¿Es una cuestión de fe? Bueno, además de haber estudiado en China, hice un posgrado aquí en el Politécnico que también da la especialidad de acupuntura para médicos. La acupuntura, donde es más conocida, donde más se ha desarrollado durante muchos años, podemos hablar de incluso miles de años, se desarrolló en China. Entonces ahí es donde se gestó todo este sistema. La acupuntura como tal es una herramienta para tratar enfermedades. Okay. Se basa en la medicina tradicional china. Dentro de la medicina tradicional china hay otras herramientas como pueden ser la herbolaria, el masaje y todo lo demás. Entonces la acupuntura utiliza este sistema para poder saber qué tratamiento es el que hay que darle a cierto problema, cierta enfermedad o cierto síntoma. Ok, entonces podemos decir que la acupuntura, la razón por la cual funciona, porque es lo que muchas mamás me preguntan, oye, ¿funciona porque creo en ella? No, no es porque crees en ella, tiene una base. Sí, lo que más como occidentales nos interesa como médicos, como científicos, como papás, es qué sustancia tienen las agujas para que entonces exista un efecto. Todo lo asociamos como a causa y efecto, como a un estímulo y a una respuesta. Entonces, la acupuntura se ha estudiado mucho a raíz de que se extendió hacia Occidente, hacia nuestros países que no la conocemos, y tratar de definir si funciona o no funciona. Entonces, se ha tratado de buscar cuáles son los mecanismos que despiertan estas respuestas. Okay. Entonces, hay cambios a nivel del cuerpo, a nivel biológico se dicen, que hacen que un síntoma o una enfermedad puedan mostrar diferencias o cambios. Okay. Entonces, perdón, nada más resumiendo un poquito, entonces las agujas como tal no tienen ninguna sustancia. No tienen ninguna sustancia. Lo que hace la aguja es, ¿qué exactamente, Mitch? Un poco por nuestra cultura, el tema de las agujas, las inyecciones está muy arraigado. Con miedo. Y con el miedo no queremos ir al médico porque nos va a inyectar y nos va a generar dolor y es una experiencia desagradable. No queremos ir al acupunturista porque nos va a poner agujas y si ya me siento mal de por sí, que estoy enfermo, todavía que me vengan y me piquen como que no. Pero también lo usamos. Tenemos esta como cuestión cultural donde si la enfermedad es muy grave, entonces necesita una inyección, porque como es más dolorosa, debe de funcionar mejor. Y no es así. Entonces no, las agujas no tienen una sustancia, lo que es, vamos a olvidarnos de que son agujas, es un estímulo para el cuerpo. Okay. El cuerpo tiene receptores y formas de entender lo que está sucediendo afuera de este cuerpo o cuando nosotros estamos expuestos a algún virus o bacteria o cuando estamos comiendo, estamos expuestos al medio, por así que externo. Uh-huh. Entonces, el cuerpo necesita entender esta información para dar una respuesta. Por ejemplo, si comimos algo, ¿cómo sabe el cuerpo que está comiendo algo? Pues se distiende el estómago, por ejemplo, y entonces eso hace
que el cerebro dé una señal para que se empiecen a producir sustancias para digerir eso. Entonces la acupuntura es justamente eso, es como, en términos muy actuales y tecnológicos, es como hackear al cuerpo en sus propios sistemas de comunicación. Eso incluye sistema nervioso, sistema inmunológico de defensas o sistema hormonal, o sea, todos aquellos vías de comunicación para que el cuerpo responda a una u otra cosa. La acupuntura las estimula. Y de hecho aquí preguntan y me parece muy interesante y es, ¿le sirve a una niña de 7 años con asma? Y la respuesta es sí, justamente. Y bueno, aquí obviamente no le voy a quitar la palabra al doctor, pero algo que hacemos mucho en Atin es, además de apoyarnos con el tratamiento de alergóloga pediatra, apoyamos también con Mitch, con la ventaja de que está estimulando a este sistema inmunológico y está ayudando, facilitando a que la recuperación sea mucho mejor, más rápido y que no dependa tanto de medicamentos. El medicamento se utiliza, por supuesto, es necesario, pero estamos facilitando, podríamos decir. Sí, en el tema del asma o alergias o dermatitis o infecciones de vías respiratorias recurrentes, el sistema inmunológico puede estar hiperexcitado, hiperreactivo y entonces tener respuestas exageradas a un estímulo que a lo mejor a la mayoría de las personas no les afecta, ¿no? Como hay niños que serán muy sensibles en cierta época del año al frío, a ciertos pólenes, a ciertos ácaros y demás. Entonces la acupuntura no va directamente al ácaro o al polen o a ese factor que despierta la reacción, sino más bien va a regular esa respuesta que tiene el cuerpo. Que no sea exagerada. Que no sea exagerada. No, la acupuntura no va a inmunodeprimir al paciente, que muchas veces estos pacientes tienen medicamentos que son a base de esteroides que regulan y bajan un poco esta respuesta, pero no es completa. Así es. La acupuntura complementa, no quiere decir que sustituya a todo el enfoque médico recetado por el neumólogo, por el pediatra o por el alergólogo. Así es. Simplemente hace que el organismo empiece a entender mejor la diferencia entre el exterior y el interior. Así es. No generar estas respuestas exageradas, porque además mucho de la reacción que tenemos es una reacción de alarma, de alerta, cuidado, algo extraño al cuerpo está penetrando, defiéndete. Entonces para eso se cierra las vías respiratorias y entonces necesitamos utilizar medicamentos que abren nuevamente esa vía. La acupuntura utiliza un estímulo similar al efecto de ese medicamento y abre también la respiración. Ok, y esta parte se me hace muy interesante porque desafortunadamente, y es mi visión, a veces abusamos, o más veces de las necesarias abusamos del uso de los medicamentos. Los medicamentos son fantásticos y están ahí para ayudarnos, pero en ocasiones vemos niños pequeñitos con toda una farmacia como si fueran abuelitos y que no pueden salir de ese círculo vicioso de la medicina, ¿no? De muchísimos antibióticos, de grandes medicamentos, esteroides, etcétera, sin darnos cuenta que la acupuntura puede ser una buenísima terapia, una buenísima, ¿cómo decir? Un buenísimo complemento. Y esto es algo que yo he observado en los niños. Y otra cosa, por ejemplo, como gastropediatra, con el estreñimiento, es algo que también nos ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente estamos mejorando la dieta, o, bueno, obviamente investigando cuál es la causa, dando a lo mejor algún laxante para reeducar al intestino, sino además nos estamos apoyando de la acupuntura para el estreñimiento. ¿Cómo te ayuda en el caso del estreñimiento, Mitch? Bueno, quería ir como a extender un poquito más la respuesta en cuanto a veces como médicos abusamos o buscamos como papás casi siempre la respuesta de un antibiótico o de un cierto tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos limitados en el número de sustancias que pueden intervenir en ese mecanismo. Tenemos 5 herramientas, 6 herramientas, 8 herramientas y en un punto no son suficientes. Eso un poco es una ventaja de la medicina china, que al plantear un escenario como más abierto, extenso, entonces la forma de actuar abarca diferentes mecanismos. Entonces, al mismo tiempo que
hay un mecanismo directo sobre la dilatación de los bronquios, también hay un efecto calmante ansiolítico que está exacerbando una crisis. O sea, si un niño tiene un evento de asma y no he llegado con el médico, no le he dado el medicamento, si yo lo empiezo a tranquilizar, que no se asuste de esta emoción, el efecto constrictor del pulmón va a disminuir. Así es. Entonces yo ya sumo 2 estrategias y eso hace que el tratamiento sea mucho más completo. En el aspecto digestivo, por ejemplo, todas estas son funciones de regulación. Así es. Yo estoy regulando la capacidad ventilatoria, yo estoy regulando la digestión. Entonces, ¿puede la acupuntura tratar casos de diarrea o de estreñimiento? Sí, porque serían como los 2 extremos de una hiperfunción del intestino o una baja función en el que no se mueve y no sale la popó. Hay muchos factores que pueden degenerar una diarrea o un estreñimiento y de acuerdo a ese factor o a ese agente será el estímulo que yo voy a hacer. O sea, ¿la acupuntura cura todas las diarreas? No. ¿Necesitará mi hijo un tratamiento de antibiótico para una infección bacteriana aguda si es que ciertas necesario, características? Tal vez sí. Y eso hace o es acupuntura o es el medicamento. No. Puedo usar los 2 en conjunto y en muchas lo que quiere expresar él y mucho es que a lo mejor no necesito la concentración, el tiempo de duración o varios medicamentos para tratar un mismo problema. Así es. Entonces ves en ese sentido una ventaja contar con este recurso. Y de verdad que es un buen recurso. O sea, contándoles la experiencia que he tenido con mis pacientes, ha sido para mí un parteaguas. Yo me acerqué a la acupuntura mucho por curiosidad y por querer saber de qué se trataba, ¿no? Con muchísimo miedo, y Mitch es mi testigo, de tener dolor con las agujas. Y cuando me acerqué a la acupuntura, y fue por una contractura que tenía terrible, y antes de llamar a nuestro ortopedista, porque sabía que estaba en el hospital, fui primero con Michelle, me quedé tan impactada del resultado tan grande que tuve. Aún así, obviamente, tuve rehabilitación y demás, pero el cese del dolor, 1, 2, el poder mover rápido mi cuerpo, para mí fue muy impactante. Y algo que nos sucede como médicos es que desconfiamos de todo aquello que no sea aprendido en una universidad o en una escuela de medicina, y tristemente consideramos que la acupuntura es una creencia. Es que yo creo o no creo. Esto no es de creer. Es como decir el cerebro funciona de tal manera, el sistema nervioso funciona de cierta forma, los antibióticos actúan de tal manera. Esto no es una cuestión de creencia. Yo creo que el antibiótico funciona así. No, está investigado y está estudiado, y de la misma manera sucede con la acupuntura. Esto lo digo para aquellos que están así como, híjole, ¿será bueno o no será bueno? ¿Será de creer o no de creer? Esto funciona, y de hecho eso es, como tú bien dijiste en un principio, algo que lleva años, milenios, ¿no? Ahora, otra cosa que les quiero comentar, que a mí me ha dejado muy impactada, es la gran diversidad de aplicación de la acupuntura. Y les voy a dar casos muy concretos. Ya platicamos lo del asma, ¿no? Entonces sí, niños que tengo con asma, alergias, infecciones respiratorias de repetición. Tenemos, bueno, ahora en común un chiquito, Matías, que se enfermaba, ¿no? Y no salía de un ciclo de antibiótico y ya había entrado a otro. Vino con Michelle y de manera conjunta empezamos a tratar a este gordo, y la verdad es que le va maravillosamente bien. Otro, bueno, no vamos a decir los nombres, pero otro bebé chiquito, y posiblemente se sientan identificados con esta situación. Lloraba, recién nacido, tomaba leche materna exclusiva, la mamá ya estaba muy ansiosa, no, realmente tenía cólico, pero no tanto. Le hicimos todo el abordaje y descartamos enfermedad por reflujo, descartamos alergia a la proteína de la leche de la vaca, y lo que me di cuenta fue que la mamá estaba muy ansiosa, porque este bebé estaba a lo mejor, como dice Michelle, más sensible de su tracto gastrointestinal. ¿Qué fue lo que hice? Continuamos lactancia materna, los mandé porque fue mamá y bebé con Mitch, y fue fantástico, porque el bebé seguía regresando la leche, sí, pero no solamente, más bien le regresaba como siempre, siendo feliz, pero ahora la mamá estaba feliz, ¿no? La mamá estaba tranquila, estaba contenta, y eso hacía que el bebé estuviera también tranquilo. Es que es muy interesante entender
al sistema, ¿no? Uno piensa, cuando la mamá está embarazada, entonces tratamos a una sola persona. Y todo lo que sucede con el bebé será consecuencia de que la mamá está bien. En el momento que nace y se convierten en 2 personas, creemos que uno de los dos está teniendo el problema, ¿no? Entonces el bebé vomita o el bebé tiene mocos, algo tiene mal el bebé. Pero sigue habiendo y es algo que se trabaja también mucho aquí con el grupo, es esta cuestión del vínculo de la mamá, el hijo o el cuidador principal. Entonces todo esto afecta al sistema. Los bebés son muy receptivos, los niños son muy receptivos a los estímulos de todo tipo, incluyendo lo que nosotros hacemos como acupuntura. A través de regular, nuevamente la palabra, el sistema mamá-hijo, entonces puede irse sincronizando en ritmos, en alimentación, en sueño, en ansiedad, en emociones. Por eso es que la acupuntura trabaja todas estas aristas, ¿no?, del problema. Algo que es muy claro, que es lo que como yo se los explico a las mamás, es que ¿por qué una mamá no puede tomar tantos medicamentos cuando está lactando? ¿Por qué? Porque ese medicamento puede pasar a través, así como llega a todas partes del cuerpo, puede pasar a través de la leche, y el bebé que no necesita el medicamento estar recibiendo el medicamento y tener los efectos secundarios o tóxicos que pueda tener esta sustancia. Yo puedo utilizar eso a mi favor. Si yo cambio el equilibrio de la mamá químicamente, toda la ansiedad y preocupación que esto genera, pues está liberando ella hormonas y que también están pasando al bebé a través de la leche. Entonces yo puedo regular el efecto que tiene en consecuencia el bebé en su digestión, porque hay muchas sustancias que lo alteran, a través de mejorar todas estas condiciones. Recordemos que el sistema digestivo se le considera como el segundo cerebro. Ajá. Esto es por la gran concentración de neuronas que existen a lo largo de todos esos metros de intestino. Así es. Esas neuronas fabrican las mismas sustancias que fabrica el cerebro para hacer otras funciones que el cerebro no digiere la comida, pero nuestro intestino sí. Entonces es susceptible ese intestino al estímulo que yo hago con acupuntura, porque trabajo con el sistema nervioso. ¿Sí? Es todo un caminito muy curioso. Ajá. Y esa es la gran ventaja. Y yo creo que se están preguntando ¿para qué otras cosas más? La verdad es que hay una amplia gama que va para no solamente niños, que esa es otra cosa importante. No todos los acupunturistas ven niños. Michelle sí los ve. Y hay otras terapias, bueno, no más que terapias, técnicas asociadas a la acupuntura, ¿no? Para la tranquilidad de muchos que tenemos miedo a las agujas, como son tan sensibles los niños, muchas veces basta con un masaje. El sistema nervioso de los niños lleva su tiempo en madurar y en crecer como los otros sistemas. Entonces el masaje abarca una zona, no un solo punto, y esa zona es sensible a esa función. Entonces muchas veces trabajamos con masaje, les enseñamos a los papás dónde, cómo, qué tienen que hacer en casa. Eso hace que ellos se sientan parte activa de mejorar, de tener una herramienta para ayudar a su bebé, que eso genera mucha ansiedad, y por eso le hablamos al pediatra y digo, ¿qué le hago? Pues no sé qué hacer. Entonces, si tengo ya más herramientas, que es lo que nosotros ayudamos, para trabajarlo, pues se sienten con más confianza. El calor frío es otra sensación, otro estímulo que nosotros utilizamos. La acupuntura con láser, que es muy divertida para ellos porque les llama mucho la atención la luz, es muy atractiva, no duele, no se siente, y eso nos permite ir creando como esta relación con los niños. Y entonces al rato son los más felices de venir. Es el cubículo en el que menos lloran los bebés. Sí, eso es cierto. Pero también podemos utilizar agujas en niños pequeños y en muy bebés. Y se hace una técnica lo más adaptada para ellos, que sea muy sensible. Es muy poquito el tiempo en el que se utilizan. Y agujas delgaditas. Son más delgadas que el cabello de nosotros. La aguja de insulina es la aguja por excelencia como más delgada. Caben 3 o 4 agujas dentro de una aguja de insulina. Exacto. Y el estímulo es muy superficial. Entonces ellos no se dan cuenta, lo toleran bastante bien, se portan mejor que los adultos. Mucho mejor, eso me consta. Entonces la verdad es que mucho de esto es miedo,
es desconocimiento y para eso estamos haciendo esto. Y la pregunta obligada es, ¿quién debe aplicar la acupuntura, Michelle? ¿Todos? O sea, ¿yo puedo tomar un curso para ser acupunturista o debería ser alguien en específico? La acupuntura llegó al occidente de nuestro país de manera como aislada. Entonces hay gente que da cursos y que acepta, digamos, a cualquier persona que esté interesada y que tenga como vocación o quiera aprender esto. Obviamente se ha tratado de ir regulando quién da los cursos, cómo los imparten, que sea una cuestión seria, porque se prestan las terapias que se les llaman alternativas a charlatanería. Bueno, por un lado charlatanería, o que no tengas todas las herramientas o conocimientos necesarios para tratar una cuestión de salud o de enfermedad. Entonces, es muy importante que nuestros terapeutas acupunturistas estén certificados. En general en México hay la institución que regula esto, da una certificación a los médicos y entonces eres un especialista en acupuntura. Existen otros terapeutas que son como que tienen una licenciatura en rehabilitación, que tienen bases de acupuntura, pero son digamos a nivel como más técnico, o que necesitan el aval de un médico para que todos estemos seguros de que no estamos pasando nada por alto, que no hay una complicación directa o que estamos retrasando una atención médica oportuna. Es decir, es que lo estoy llevando hasta que se le quite y el cuadro puede estar empeorando, claro, y no darnos cuenta de eso. Entonces lo único que pedimos que pongan atención es que la persona con la que ustedes vayan, y si tienen la confianza de venir aquí con nosotros, es esa, que hay una certificación, que es una especialidad como médica y que se debe de hacer con seriedad, ¿no? Claro, y yo sí les puedo decir que a mí me deja muy tranquila y por eso me pongo en manos de Michelle, por su formación médica, o sea, porque el haber estudiado medicina te da una visión totalmente distinta de la salud y de la enfermedad, y a esto súmale la visión de medicina china. Entonces, como platicamos siempre, zapatero a tus zapatos, y lo ideal es que quien te trate sea un médico, y qué mejor que sea un médico que además hizo acupuntura, ¿no? Y en China, por cierto. Y otras cosas, aplicaciones también que cabe la pena comentar es, por ejemplo, si no está avanzando tu trabajo de parto, te funciona. Si tienes problemas con la producción de lactancia, te funciona, ¿no? Entonces, prevenir depresión postparto. La verdad es que el campo, como dice Eli, es muy amplio. Cuestiones de dolor es como de las cosas más investigadas y donde más... Claro, manejo de dolor. Entonces, por ejemplo, cuestiones como de migrañas, dolores musculares tensionales o algunas entidades que se entienden poco, como puede ser la fibromialgia, cuestiones hormonales alérgicas de regular, por ejemplo, ciclo menstrual, fertilidad, el embarazo, o sea... Eso es motivo de muchas cápsulas más tarde. Y yo creo que podríamos hablar y enfocarnos tal vez a la acupuntura en el embarazo, la acupuntura en la lactancia, la acupuntura, y ahorita fue la acupuntura en los niños, y nada más para transmitirles la importancia de abrirse a otras alternativas, pero, como bien preguntaron ahí, estar seguros de que es alguien certificado. ¿Hay un lugar en donde podamos checar eso? Así como los médicos tienen una cédula profesional, los médicos acupunturistas cuando egresan también tienen una cédula profesional de especialidad. Entonces se puede checar de esa manera dónde estudiaron principalmente, ¿no? Ok, entonces, Micha, ¿algo más que nos quieras comentar de la acupuntura? No tengan miedo. Sí, no tengan miedo. Sí, da miedo, pero no. Finalmente, miren, el dolor es una sensación que se interpreta desagradable, pero nos está hablando. El cuerpo es el que está diciendo, ¿sabes qué? No hay algo bien. Entonces, todo el mundo quisiera quitar la parte fea del dolor y suprimir el dolor y tomar un analgésico. Por eso son los medicamentos que más se consumen y por eso son las causas número 1 de visita en urgencia. Pero el dolor es una sensación más del cuerpo. Así como una caricia es algo agradable, como tomar algo frío, algo caliente, el dolor es una de ellas. Entonces no es una sensación mala, más bien es algo que nos dice
hay algo. Atención en algo. Claro, y yo quiero comentar, yo sí soy muy miedosa de las agujas, mi mamá lo consta, mi abuela también, y tengo que decirles que no ha sido para mí doloroso la experiencia de la acupuntura. O sea, de hecho es de, viene la aguja y la puso hace 1000 años, antes de que lo dijera. Entonces, no es doloroso el que te pongan una aguja, tienes una sensación diferente, pero definitivamente no de dolor. Entonces, el doctor Michel Durán está con nosotros aquí en Atin, tenemos esa gran fortuna y sobre todo la gran fortuna de que todo nuestro equipo médico se ha abierto a esta ciencia milenaria y no la vemos con recelo ni con miedo. Y poco a poco la vamos a ir entendiendo mejor. No Así quiere es. decir que ya está todo dicho y está todo escrito. Entonces, esto nos ha abierto en el occidente esta manera de pensar también. Nos cambia un poco la estructura de nuestro pensamiento y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Entonces, si lo quieren contactar, él está en Ciudad de México, atiende niños aquí en Centro Atin, que si no nos han seguido, síganos. Estamos como Centro Atin, ATIN, que es 56614778. Estamos en Insurgente Sur, en la Colonia Florida, y también atiende adultos y es fantástico porque vas, te dan un masaje, es un momento de apapacho, ¿no? Sí, dices, a este doctor sí me gusta ir porque me apapacha. Sí, te da masaje, ventosas, es una cosa maravillosa. Invariablemente te quedas dormido y tu teléfono para que te contacten. A través del WhatsApp es más fácil porque luego con tanto no puede uno estar al pendiente de eso. WhatsApp es el 5548093087. Y escríbenos sus dudas, espero que el doctor Mitch nos esté apoyando para contestarlas y estamos para ustedes. Y recuerden, hay que abrirnos a otros tipos de medicina, no rechazarlos nada más porque los desconocemos, pero también cuidarnos de charlatanes. Entonces, apoyarnos de médicos que están certificados, que están capacitándose, actualizándose y sobre todo tener otras alternativas para nuestros niños. Y algo muy bonito también es que este sistema médico chino nos ayuda a explicar por qué algunos remedios que conocemos todos y que se practican. Hace ratito escuchaba una, cuando tiene fiebre le pongo un poquito de menta en la planta de los pies y se le quita. Y cualquier médico diría, ¿cómo pego la fiebre con la planta de los pies y la menta? No, está como fuera de lugar, te diría que eso no tiene ninguna relación. Pero este sistema puede integrar todas esas áreas para entenderlas y decir, y te funciona bien la menta, pero te funcionaría mejor si la pones acá. Y dices, Sí, que esa es otra cosa muy bonita, que dan ganas de seguir aprendiendo. Entonces no duden en contactarlo, no duden en venir y pues muchas gracias por escuchar y si les gustó compártanlo. Y gracias, Mitch. Y bueno, aquí estamos. Chao.